Todo comienza en la lluvia. Una lluvia densa, lenta, que cae sobre Alba City, en Marte. Los letreros de neón destiñen su color sobre el asfalto brillante. Y en medio de ese paisaje nocturno y húmedo, un hombre de pelo alborotado y traje azul se mueve con una lentitud deliberada. No hay prisa, solo el goteo constante y el eco lejano de una melodía. Es la secuencia de apertura del primer capítulo. No hay explosiones épicas ni naves surcando galaxias. Hay un tiroteo, sí, pero filmado como una danza onírica. Cada disparo parece romper el tiempo. Cada movimiento de Spike Spiegel es un frame de pura melancolía coreografiada. Y suena Memory, de Yoko Kanno and the Seatbelts. No es el jazz frenético de Tank, es un carillón, una nota frágil y fantasmal que se repite, suspendida sobre los sonidos amortiguados de la lluvia y la violencia. La música no exalta la acción, la honda, la sumerge en una tristeza antigua y personal. En el suelo, entre el brillo mojado de la calle, hay una rosa roja. Un contraste brutal. El rojo vibrante contra el gris azulado de la noche. La delicadeza orgánica en medio del frío concreto y el humo de la pólvora. No es un adorno. Es la primera declaración de principios de Cowboy Bebop. Esta es una historia donde la belleza no es un refugio, sino un testigo mudo de la violencia. Donde lo efímero, una flor cortada, un eco de carillón, la vida de un cowboy espacial, es lo único que tiene verdadero peso. ¿Qué es Cowboy Bebop? Podríamos decir que es una serie de cazarrecompensas en el espacio. Y no mentiríamos, pero nos quedaríamos en la superficie más plana. La verdadera esencia está aquí, en estos primeros minutos. En la aceptación estoica de Spike. En la lluvia que parece lavar un pasado que nunca se va. En la rosa que nadie recogerá. Es la presentación de un universo donde el estilo no es una pose, sino una forma de dolor. Donde cada personaje carga un mundo interior tan vasto y tan desolado como el espacio exterior que recorre. El Bebop no es una nave, es un refugio para náufragos de sus propias vidas. Spike, atrapado entre un ayer mortal y un presente sin futuro. Jet, anclado a un código de honor que el universo ya no comprende. Faye, jugando a ser una mujer que no recuerda quién fue. Ed, la niña genio del caos encontrando lógica solo en el desorden digital. Unidos no por el propósito, sino por la inercia y la deuda. Su épica es doméstica, cotidiana. La lucha por el siguiente plato de fideos, la próxima reparación de la nave, el siguiente fantasma al que perseguir, sabiendo que el fantasma más persistente viaja con ellos. Y sobre todo, está la música. Yoko Kanno no compuso una banda sonora, tejió el sistema nervioso de este mundo. El jazz es el lenguaje común de esta galaxia sin centro. Es el sonido de la improvisación forzosa, de inventar la siguiente nota cuando no se sabe la melodía, de mantener el swing incluso cuando se camina hacia un abismo. Cada tema es un estado de ánimo, un personaje invisible, la voz que los protagonistas nunca encuentran. Esta no es entonces una historia de aventuras, es una ópera espacial de despedidas, un noir donde el misterio a resolver es la propia existencia, un western donde el duelo final no es contra un villano, sino contra el propio reflejo en el cristal de una ventanilla, a millones de kilómetros de cualquier hogar. El viaje sigue el rastro de esa rosa roja, dejada atrás en el asfalto mojado, para entender por qué, 25 años después, su perfume a soledad y cool sigue siendo tan intoxicante. Esto es Cowboy Bebop, el lamento más elegante que el vacío jamás haya escuchado. A mediados de la década de 1990, Shinichiro Watanabe tenía un malestar creativo. El mundo del anime japonés servía con mechas gigantes, heroínas mágicas y futuros estereotipados. Él, en cambio, miraba hacia otro lado. Su imaginación no orbitaba alrededor de robots, sino spaghetti westerns, películas noir de los años 40 y las portadas gastadas de viejos discos de jazz. Quería algo que respirara aquel cool melancólico, aquel ritmo desencajado. El nombre llegó como un manifiesto: Cowboy Bebop. El bebop es el subgénero del jazz nacido en los clubes nocturnos, nervioso, cerebral y profundamente improvisado. Un estilo que rompía las convenciones armónicas para buscar una nueva libertad en el caos controlado. Era la metáfora perfecta para lo que Watanabe perseguía. Una serie que fuera un riff largo e improvisado sobre los géneros que amaba. Para dar alma a esta estructura necesitaba alguien que supiera escribir no diálogos, sino silencios. No arquetipos, sino heridas. Esa persona fue Keiko Nobumoto. Su aporte fue fundamental. Dotó a los personajes de una humanidad áspera y conmovedora. Ella entendió que la tripulación del Bebop no debía ser un equipo de héroes,
sino un grupo de supervivientes cicatrizados, unidos por la inercia y una soledad que preferían no nombrar. Les dio una tristeza cálida, un humor seco que era la otra cara del llanto. El Japón que vio nacer esta idea era un país en estado de shock. La burbuja económica, aquella euforia desmedida de los 80, había estallado a principios de la década. El futuro, que parecía una línea recta hacia el progreso infinito, se había quebrado. Lo que quedaba era una década perdida de estancamiento, desencanto y una nostalgia por un porvenir que ya no existía. Cowboy Bebop no era ajena a este clima. Su espacio no era el de la conquista, sino el de la derrota. Sus personajes no construían imperios, perseguían el próximo mendrugo de pan. Era el zeitgeist de una generación que se sentía a la deriva, pero vestido con chaqueta de cuero y swing de jazz importado. La serie miraba la cultura americana, el cine, la música negra, no para imitarla, sino para filtrarla a través de su propio lente de desilusión y belleza cansada, creando algo completamente nuevo. Así, en la grieta entre el sueño roto de un país y la pasión personal de un director, entre la melancolía de una guionista y el ritmo de un género musical olvidado, comenzó a latir el corazón de Vivo. Un corazón que desde el primer compás supo que su verdadero viaje no era a través de las estrellas, sino a través del tiempo perdido. Shinichiro Watanabe tenía el mapa, pero le faltaba la brújula. Tenía el noir, el western, los cuerpos que se movían en cámara lenta entre la lluvia y el neón. Pero el universo del Vivo, por más vibrante que fuera en su cabeza, era mudo. Era un paisaje visual en busca de un latido, una atmósfera a la espera de su clima sonoro. La búsqueda terminó cuando conoció a Yoko Kanno. Su encuentro no fue una contratación, fue un reconocimiento. Watanabe no le llevó un guión técnico lleno de indicaciones de tempo y compás. Le llevó una sensación, una paleta de humores. El hastío de un bar a las 3 de la mañana, la adrenalina fría de un duelo, la nostalgia por un lugar al que nunca se puede volver. Kanno lo escuchó. Y en lugar de preguntar, ¿qué instrumentos quieres?, preguntó, ¿de qué color es tu soledad? Así comenzó una de las simbiosis más fructíferas de la animación. Kanno no se puso a trabajar para la serie, se mudó a su universo. Formó The Seatbelts, una banda ensamblada no por la fama, sino por la fiebre. Músicos de sesión y virtuosos que compartían esa sed por un sonido sin fronteras. Juntos se convirtieron en la tripulación sonora del Vivo. El proceso fue orgánico, casi alquímico. Watanabe a veces animaba escenas al ritmo de demos que Kanno le enviaba. Otras veces era la música la que llegaba después, envolviendo las imágenes como una niebla que redefine un paisaje. Kanno comprendió algo esencial. En este mundo la música no podía ser un mero comentario emocional. Debía ser el suelo bajo los pies de los personajes, el aire que respiraban. Le da a Spike Spiegel no un tema épico, sino el blues desgastado de un hombre que ha perdido la brújula. Para Faye Valentine ideó melodías de sintetizador que se retorcían como recuerdos falsos, frías y seductoras. Y para Ed, la niña del caos digital, creó ritmos glitch y voces infantiles ampliadas que sonaban a código descifrado convertido en canción de cuna. Ella no se limitó a musicalizar escenas, les infundió alma. Un enfrentamiento podía elevarse con una trompeta, o volverse íntimo y desolador con un simple piano. El silencio, ese personaje omnipresente, no era la ausencia de música, sino su contrapunto más poderoso. Era el espacio entre notas donde resonaba el peso de las decisiones no tomadas. Cuando el primer capítulo se ensambló por completo, las imágenes de Spike en la lluvia, la rosa roja, la balística coreografiada, y sobre ello flotó el carillón espectral de Memory, quedó claro que algo extraordinario había ocurrido. La visión de Watanabe ya no era solo suya. Kanno en The Seatbelts no habían puesto sonido a una historia. Habían encontrado su voz, su respiración y su melancólico y perfecto swing. El bebop ya no era una idea. Tenía banda, tenía corazón y por fin podía despegar. La atmósfera que respira Cowboy Bebop es la del fin de siglo. Un momento de balance, de ecos, donde la cultura parecía más interesada en remezclar el pasado que en inventar futuros. En Occidente, el noir resurgía con un cinismo renovado. El cool jazz de los 50 era redescubierto como un artefacto de melancolía sofisticada. En Japón, este reflejo global tomó una forma bien particular. El agotamiento de la burbuja económica había dejado una sociedad que ya no creía en la narrativa del progreso infinito. El futuro como concepto parecía haberse cancelado. En este espacio extendido, Watanabe no construyó una utopía o una distopía. Construyó un presente extendido. Su galaxia no es un lugar de maravillas tecnológicas, sino un callejón trasero cósmico donde la basura flota entre las estrellas y las naves tienen arañazos.
Es un futuro que ya ha sucedido, que se ha desgastado y cuyos habitantes están demasiado ocupados sobreviviendo como para maravillarse con él. Ese retrofuturismo no era una elección meramente estética, era el síntoma visual de una época que sentía haber agotado su porvenir. Artísticamente, la serie operó como un imán de influencias extra anime. Sus referencias no apuntaban a otros dibujos animados, sino a un canon cinematográfico y musical muy específico: la soledad urbana del film noir, los paisajes desolados del western spaghetti, la coreografía estilizada del cine de artes marciales de Hong Kong. Watanabe los fusionó no con reverencia museística, sino con la libertad de un DJ. Cada episodio era un sampleo genérico, un experimento en el que una persecución podía sentirse como un blues y un duelo podía elevarse a ópera espacial. Esta aproximación lo situó fuera de las corrientes dominantes del anime de su tiempo. Mientras muchas narrativas buscaban evasión en lo fantástico o en la comedia, Cowboy Bebop ofrecía una traducción de la sensación de fin de siglo a un idioma de saxofones y silencios interestelares. No retrataba la derrota, sino su elegancia interna, no la huida, sino el ritmo particular con que cada personaje se perdía en el vacío. Se conectaba no mostrando lo que éramos, sino traduciendo lo que sentíamos. Esa pulsión de encontrar una melodía propia dentro del ruido de fondo del universo. Una melodía que inevitablemente sonaba a jazz. Al aire, la serie fue un fantasma. Su emisión original en 1998 fue truncada, interrumpida por una programación que no supo dónde colocarla. Los episodios no llegaron en el orden previsto. Algunos ni siquiera llegaron. Parecía condenada a perderse en el ruido blanco de la televisión. Pero algo ocurrió en el silencio que dejó. Comenzó a crecer. En cintas de video, en discos láser, en conversaciones entre quienes la habían visto fragmentada y sentían que había algo más. Un mito no nace del éxito, nace del rumor, de la necesidad de completar lo que fue interrumpido. Pero el verdadero punto de giro llegó 3 años después, no en la pequeña pantalla, sino en la grande. Cowboy Bebop Knocking on Heaven's Door de 2001 no fue una secuela ni un resumen, fue la expansión lógica del universo, una prueba de que ese mundo podía respirar fuera de los 24 minutos episódicos. Ambientada entre los capítulos 22 y 23 de la serie, la película tomó todos los elementos, el noir, el jazz, la coreografía violenta, y los elevó a una escala mayor, más lujosa, más cinematográfica. La animación alcanzó un nivel de detalle obsesivo. La lluvia sobre el asfalto de Marte tenía una textura distinta a la de la Tierra. Los rostros mostraban microexpresiones de hastío y cansancio. La ciudad de Alba City era un personaje en sí mismo, un laberinto de neón y sombras. Pero más allá del brillo técnico, la película consolidó la esencia del mito. Presentó una historia autónoma que, sin embargo, no traicionaba al espíritu de la serie. Ahí estaba la misma melancolía, el mismo humor seco, la misma sensación de que todos los caminos conducen a callejones sin salida elegantes. Y por supuesto, la música de Yoko Kanno alcanzó aquí una de sus cimas. El tema Gotta Look a Little Harder se convirtió en un himno de resistencia cansada. La película demostró que el bebop no era un accidente televisivo, sino un universo coherente y profundo, con un lenguaje propio lo suficientemente rico como para sostener una obra de 2 horas. Años más tarde, un intento de adaptación live action pasaría como un eco distante y borroso, confirmando, por contraste, que la química original, esa mezcla precisa de animación, música y alma, era un fenómeno irrepetible. Un fenómeno que no se basaba en la fidelidad literal, sino en la comprensión de un estado de ánimo. Knocking on Heaven's Door fue la prueba definitiva. Después de ella, Cowboy Bebop dejó de ser una serie con seguidores. Se convirtió en un territorio cultural, un planeta con su propia gravedad al que siempre se puede regresar, sabiendo que sus cielos seguirán pintados con los colores del ocaso y el sonido de un saxofón. El método de Cowboy Bebop es la fusión, pero una fusión con fisuras. No busca una mezcla homogénea, sino dejar visibles las costuras entre los géneros que une. El film noir pegado con duct tape al western espacial. La coreografía de artes marciales de Hong Kong bailando al compás de un solo de saxofón. Esa cualidad de collage no es caótica, es deliberada. Cada episodio se comporta como un género distinto. Una comedia negra, un thriller, un drama íntimo, pero todos filtrados por la misma mirada cansada y elegante. Visualmente es sucio y es vibrante. El futuro no brilla, se oxida. Las naves están cubiertas de cicatrices de batallas pasadas. Las calles de las colonias espaciales están sucias de hologramas desvanecidos y carteles de neón medio fundidos. Hay una textura táctil en cada frame, una sensación de mundo usado. Y en medio de este realismo sucio, Watanabe introduce elementos de puro lirismo visual. La caída lenta de una gota de sangre, el reflejo de una ciudad en el visor de un casco,
el cuerpo de Spike flotando en el vacío como un bailarín suspendido. El ritmo es jazzístico en su estructura misma. No hay prisa por llegar a ninguna parte. La serie se permite extensas secuencias de vida cotidiana en la nave. Jed cocinando, Faye holgazaneando, Ed revolviendo el desorden. Son pausas respiratorias entre los estallidos de acción, equivalentes a los silencios entre los compases en una improvisación de jazz. Y cuando llega la violencia, es coreografiada con una precisión que la convierte en danza. Cada golpe, cada salto, cada disparo están sincronizados con una musicalidad interna, aunque el sonido sea solo el de los huesos rompiéndose. Pero el elemento estilístico más radical tal vez sea su uso del silencio. Watanabe entiende que el vacío sonoro tiene tanto peso como la música más elaborada. Los personajes a menudo no hablan, simplemente existen en silencio, compartiendo un espacio sin necesidad de llenarlo con palabras. Es en esos momentos donde la verdadera intimidad o la verdadera distancia entre ellos se hace palpable. El estilo del bebop no está en lo que muestra, sino en lo que decide no mostrar. No en lo que dice, sino en lo que prefiere callar. Es una estética de lo elíptico, donde el significado más profundo reside en lo que queda suspendido entre un fotograma y el siguiente, entre una nota y el silencio que la sigue. La vida a bordo del bebop es un ejercicio de paradojas sostenidas. Sus personajes no evolucionan hacia la resolución, orbitan alrededor de sus heridas en un equilibrio inestable entre la huida y la atracción fatal. Spike Spiegel es la encarnación máxima de esta tensión. Su pose de desapego absoluto, su sonrisa de quien nada le importa, es una obra maestra de ficción personal. Porque Spike no es libre, está atado a la gravedad de un pasado violento y un amor traicionado. Su presente de cazarrecompensas es solo el largo, elegante intervalo entre el trauma y el inevitable regreso a él. La libertad que proclama su estilo es la misma que niega su psique. Esta contradicción se replica a distintas escalas en cada miembro de la tripulación. Jet Black, el padre sustituto, aferrado a un código de honor rígido en un universo que ha dejado de creer en él. Faye Valentine, que utiliza la seducción y el cinismo como armas, mientras busca desesperadamente una identidad que perdió antes de poder recordarla. Incluso Ed, la niña genio, es una paradoja ambulante. Un cerebro capaz de hackear cualquier sistema, habitando un cuerpo y una emoción infantil, buscando en el caos digital el orden que el mundo real le negó. Juntos forman una familia disfuncional que se niega a llamarse así. Comparten el oxígeno, las deudas y la comida enlatada, pero guardan sus duelos más íntimos bajo llave. La camaradería es real, pero está mediada por una distancia tácita, un pacto de no invadir los territorios privados del dolor ajeno. Y así la serie misma se construye sobre una contradicción fundamental. Celebra el mito del vagabundo espacial, del cowboy que responde solo a su propio código, mientras expone sin piedad el aislamiento desgarrador que ese estilo de vida conlleva. El bebop es a la vez hogar y celda. La libertad de moverse por la galaxia es también la condena a la eterna transitoriedad. No hay un destino final, solo la próxima parada. Esta es la melancolía que recorre cada episodio, la de saberse libre y al mismo tiempo profundamente atrapado. No en una prisión de paredes, sino en una de horizontes infinitos y significados evaporados. La contradicción no se resuelve, se habita, y en ese habitar con todo su swing y su estilo reside la amarga y hermosa verdad de Cowboy Bebop. En el universo de Cowboy Bebop el amor es una fuerza gravitacional que atrae, pero nunca para unir. Es el peso de una ausencia. Para Spike es el fantasma de Julia, una mujer que se convirtió en la definición misma de su pasado y en la razón por la que su presente es un largo intervalo a la espera del final. Pero es un sentimiento que lo anima, es una órbita de la que no puede escapar. Para Faye, el amor es aún más esquivo. Es la nostalgia por una vida que no recuerda, el anhelo de un hogar que solo existe como un eco en su memoria alterada. Su afecto se dispersa en gestos torpes, en una búsqueda de pertenencia que siempre termina en la misma puerta cerrada. Jed canaliza su necesidad de amor en un código rígido y en un papel paterno que la tripulación acepta a regañadientes, como si fuera el último refugio de un orden moral en desintegración. La soledad entonces no es un accidente, es la condición natural. No es el silencio de quien está solo, sino el de quien está acompañado y aún así se siente a kilómetros de distancia. Se manifiesta en la cabina del piloto, donde Spike mira al vacío con una cerveza en la mano. En el puente, donde Jed revisa datos de recompensas en medio de la noche de la nave. En la habitación de Faye, rodeada de los escombros de una identidad que no le pertenece. Es una soledad poblada, resonante, que se hace más profunda precisamente porque hay otros cerca, compartiendo el mismo aire acondicionado reciclado. El cuerpo es el territorio donde estas batallas se inscriben. El cuerpo de Spike es un archivo de violencia.
lleno de cicatrices de conflictos pasados. El brazo cibernético de Jet no es solo una herramienta, es un monumento a una traición, una prótesis que reemplaza la confianza perdida. El cuerpo de Faye, atrapado en la indumentaria de una adolescente eterna, es a la vez un arma de seducción y una prisión que niega su madurez, un recordatorio de que alguien más diseñó su vida. Y en Ed, el cuerpo es puro movimiento caótico, una extensión física de una mente que navega el mundo digital, como si lo tangible fuera solo otro código por descifrar. En este paisaje de afectos truncados, la música de Yoko Kanno se convierte en el lenguaje que ellos no tienen. El saxofón que llora por Spike, las cuerdas que se retuercen por la confusión de Faye, el blues que acompaña la determinación de Jet. La música no sana las heridas, pero les da una forma hermosa y compatible. Es el suspiro sonoro de un amor que no fue, de una soledad que no se nombra, de un cuerpo que a pesar de todo sigue intentando bailar. En Cowboy Bebop la música no ilustra, constituye. Es la sangre que fluye por las venas de la nave, el sabor del aire en cada planeta, la memoria muscular de cada personaje. Yoko Kanno y su banda de Seatbelts no fueron meros proveedores de una banda sonora. Fueron arquitectos de un paisaje sonoro total, un universo paralelo hecho de ritmo y resonancia donde la historia realmente habitaba. Cada tema es un órgano vital. Tank es el sistema nervioso central, un shock de metales y batería que inyecta adrenalina y actitud desde el primer compás. The Real Folk Blues, en cambio, es el corazón fatigado, ese órgano que ha latido tanto que su ritmo se confunde con el dolor. Greenbird es el vértigo de la caída, la suspensión antes del impacto. Space Lion es la epifanía, un pulso tribal y cósmico que expande la conciencia más allá de la cabina de pilotaje. Para Ed, Cats on Mars es la sinapsis misma, ritmos glitcheados y melodías infantiles que suenan a lógica soñada, a código traducido en juego. Kanno operó como una traductora de almas. Tomó la nostalgia paralizante de Spike y la vertió en un saxo solitario. Capturó la amnesia inquieta de Faye en sintetizadores que se retuercen como recuerdos falsos. Transformó el rígido código de honor de Jet en un blues de contrabajo, pesado y constante. La música nunca grita la emoción, la respira, la sostiene, la deja flotando en la habitación como el humo de un cigarrillo. Este paisaje sonoro logra lo que el diálogo a menudo elude: conexión. Cuando la tripulación está dispersa, fracturada por sus silencios, es la banda sonora la que teje una unidad atmosférica. El jazz es el lenguaje común que ninguno de ellos habla, pero que todos entienden a un nivel visceral. Es el consuelo no declarado, la compañía en la soledad, el único hogar que no puede ser perdido porque en realidad es un sonido que llena el vacío entre las estrellas. La música del bebop no termina cuando se apaga el televisor. Queda flotando, como un fantasma benigno, en el silencio que cada espectador lleva adentro. Es la prueba final de que algunos mundos, aunque animados, son profundamente reales, porque su verdad no está en lo que se ve, sino en lo que gracias a Kanno se puede escuchar. Cowboy Bebop no terminó con su último episodio. Se transformó en un lenguaje que su propio creador, Shinichiro Watanabe, pasaría las siguientes décadas explorando, variando y reinventando, pero cuyo núcleo, esa fusión visceral de género y música, quedaría para siempre definido por aquella nave y su tripulación. El éxito y la libertad creativa que le otorgó el bebop le permitieron a Watanabe convertirse en un autor cuyo sello no era un estilo visual fijo, sino un método: la colisión controlada. En Samurai Champloo, Cowboy Bebop no terminó con su último episodio. Se transformó en un lenguaje que su propio creador, Shinichiro Watanabe, pasaría las siguientes décadas explorando, variando y reinventando, pero cuyo núcleo, esa fusión visceral de género y música, quedaría para siempre definido por aquella nave y su tripulación. El éxito y la libertad creativa que le otorgó el bebop le permitieron a Watanabe convertirse en un autor cuyo sello no era un estilo visual fijo, sino un método: la colisión controlada. En Samurai Champloo desplazó el jazz por el hip hop y lo estrelló contra el Japón feudal, demostrando que el anacronismo podía ser un motor narrativo lleno de vitalidad y humor ácido. En Space Dandy llevó la fórmula al extremo de la comedia psicodélica, donde el funk y la exploración espacial se mezclaban en un cóctel de puro absurdo existencial. Y en proyectos como la serie Lazarus, regresa con una intriga de acción global y otro paisaje sonoro desafiante, probando que su diálogo con los compositores sigue siendo el corazón de su arte. Sin embargo, en este viaje de exploración, Cowboy Bebop permanece como el astro central, el planeta alrededor del cual orbitan sus otros trabajos. Es la melancolía donde la ecuación alcanzó su punto de equilibrio perfecto, donde la melancolía no ahogaba lo cool,
donde el estilo no enmascaraba la profundidad y donde cada nota de Yoko Kanno encontraba su frame exacto. Watanabe demostró que la animación podía aspirar a la condición del jazz, ser adulta, improvisada, emocionalmente compleja y abierta a todas las influencias, sin perder su coherencia interna. Su huella, por lo tanto, es doble. Por un lado, expandió para siempre los límites temáticos y tonales del anime, legitimando historias de personajes rotos y finales amargos dentro del mainstream. Por otro lado, estableció un nuevo paradigma de colaboración, el director y el compositor como alquimistas gemelos, donde la banda sonora deja de ser acompañamiento para convertirse en piedra angular del mundo narrativo. El mito del bebop no es solo el de una serie legendaria, es el de un manifiesto que comprobó que, a veces, la forma más profunda de contar una historia no es con palabras, sino con el solo de saxofón que suena cuando las palabras ya no alcanzan. Todo termina como comenzó, bajo la lluvia. Pero ya no es la misma lluvia. Ya no es solo un efecto atmosférico en un planeta lejano. Después de 26 episodios y un largo viaje, esa lluvia se ha cargado de significado. Es la lluvia que lava el pasado inútilmente, que enfría el cañón de un arma, que empapa la ropa de un hombre que camina hacia su última cita. Y en el suelo, invisible ahora, pero impresa en la memoria, yace el fantasma de una rosa roja. El símbolo perfecto, efímero y brutal de todo lo que Cowboy Bebop es. Belleza que florece en el momento justo para ser pisoteada. Color en un mundo de gris. Un detalle frágil que termina definiendo el paisaje entero. El final no concede redenciones. Es un catálogo de pérdidas elegantes. Spike se disuelve en su propio gesto. Un bang que no es un estruendo, sino un suspiro de liberación. La única salida lógica para un hombre que vivía ya como un fantasma. Faye Valentine queda atrapada en el bucle de su amnesia, encontrando solo ecos de un hogar en los escombros de su propia historia. Jet Black se queda con la nave silenciosa, el padre cuya familia se ha evaporado, condenado a escuchar el eco de las risas que ya no resuenan en los pasillos. ¿Y Ed? Ed simplemente se marcha, y lo hace como llegó, en un torbellino de caos alegre, dejando un vacío estridente, una ausencia que pesa más por su vitalidad perdida. Cada uno sigue su órbita solitaria, alejándose para siempre del centro gravitatorio que por un momento fue el bebop. ¿Qué queda entonces después del disparo, de las despedidas, del silencio que llena la nave? Queda la música, porque Cowboy Bebop en su núcleo más verdadero nunca fue una historia sobre cazar recompensas. Fue una sinfonía. Las partituras de Yoko Kanno y de Seatbelt son el verdadero continente, el lugar al que siempre se puede volver. El blues no se apaga cuando termina el último episodio. Se traslada el celuloide al oído interno, a la memoria afectiva de quien lo escuchó. Se convierte en el refugio sonoro que los personajes nunca pudieron construir con ladrillos y palabras. Así, el legado no es un arco narrativo cerrado, sino un estado de ánimo en suspensión. Un estado de ánimo llamado jazz espacial. Es la sensación de que la melancolía puede tener swing, que la soledad puede ser elegante, que incluso en la derrota más absoluta hay un ritmo que merece ser tocado hasta el último compás. La serie nos enseñó a mirar el vacío entre las estrellas y a escuchar en ese silencio aparente la banda sonora de nuestra propia fuga. Por eso el viaje del bebop nunca se detiene realmente. Cada vez que un bajo empieza a caminar en la oscuridad, cada vez que un saxofón llora una nota de Real Folk Blues, la nave despega de nuevo. Spike, Jet, Faye y Ed regresan no como personajes en una pantalla, sino como ecos en un acorde. Como la promesa de que en algún rincón de la galaxia, un grupo de perdedores magníficos sigue ahí, flotando, sin rumbo fijo, sin futuro garantizado, pero con el único tipo de hogar que alguien así puede tener, uno hecho de puro, hermoso y transitorio sonido. Un sonido que, como la rosa en el asfalto mojado, se desvanece, pero cuyo aroma a libertad y pérdida nunca termina de abandonarnos. Gracias.